Buenos días. Hola, hola, gracias por estar aquí. Este live va a estar dedicado a nuestras emociones. ¿Y qué significa eso? El reconocimiento de nuestras emociones, el desarrollar o entender o comenzar a conversar sobre nuestra capacidad de sentir nuestras emociones, de percibirlas, habitando nuestro cuerpo. Y también herramientas específicas para transitar todo esto, pero además para comenzar a liberarnos del dolor. Al final, el objetivo final de poder gestionar de una forma más sana nuestras emociones es poder liberarnos del dolor y vivir mejor. Vivir mejor. Dejar atrás el sufrimiento y vivir mejor. Y eso solo lo podemos lograr con una gestión emocional adecuada, con una gestión emocional sana. Pero esto es un proceso enorme, es un proceso de vida, es un proceso que no va a tomar un día o dos, pero que en un día o dos podemos comenzar a entender qué es ese proceso, de qué va ese proceso y cómo comenzar a aplicar con técnicas específicas y con herramientas específicas poder empezar a entender ese proceso de vida, de gestión emocional. Para poder conocernos mejor, además. O sea, todo este proceso nos va a permitir conocernos mejor, pero además nos va a permitir gestionar de una forma mucho más acorde nuestras relaciones con los demás también. Entonces, nuestras emociones. Vamos primero, para poder como recibir toda esta tertulia, toda esta información y estar abiertas a esta info, quiero que nos tomemos un momento para respirar, como para abrirnos, ¿no? Como para dejar de un lado la vida loca de afuera y poder permitirnos efectivamente entrar. Un par de minutos no más. Pies apoyados en el piso, columna larga, como si te alaran del tope de la cabeza hacia arriba. Hombros relajados, asegúrate de que no están los hombros. A veces tenemos la tendencia de subirlos un poquito y mantenernos así todo el tiempo, como sostenidas desde los hombros. Relaja, suelta. Cierra tus ojos. Inhalamos por la nariz profundo. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Siente cómo se inflan tus costillas, cómo se infla tu caja torácica. Exhala profundo. Otra vez, inhala. Siente cómo entra el aire por tus fosas nasales. Exhala, siente cómo sale el aire de tus fosas nasales. Otra vez, inhala. Exhala, siente el contacto de tu peso contra el piso. O contra la superficie sobre la que estés. Y tus pies contra el piso, la planta de tus pies, percíbela unos instantes. Percibe también tus manos apoyadas sobre tus piernas. Percibe la distancia entre tus dedos, el peso de tus manos, que no estás sosteniendo porque tus hombros están relajados, tus brazos están relajados, sigue respirando. Otra inhalación más, otra expiración más. Última vez, inhala. Exhala profundo. Bien. Ok, bien, ahora sí podemos comenzar. Quiero que observes y te mantengas todo este rato igual conectado con eso que sientes.
O sea, trata de estar de verdad aquí en este instante, percibiendo el peso de tu cuerpo, percibiendo cómo está tu respiración, percibiendo cómo te hace sentir lo que escuchas, como lo que pasa en tu mente y los pensamientos que aparecen con lo que vamos a ir revisando. Justamente he utilizado la palabra pensamientos porque tengo que empezar por allí, o desde como yo entiendo, desde como las neurociencias también entienden a las emociones. Tenemos que ir algunos pasos hacia atrás y empezar a hablar de pensamientos. Disculpen mi voz, estoy engripada, como se puede escuchar y ver, pero no importa, aquí estamos. Tenemos que hablar de pensamientos, pero brevemente. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Por aquí tengo toda mi guía para que no se me pierda nada de lo que quiero conversar hoy. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que nuestra mente está todo el tiempo pensando, ¿no? O sea, a menos que hagamos el ejercicio consciente de no pensar, o de, mejor dicho, darnos cuenta de que estamos pensando, ella va como sola, ¿no? En piloto automático. El 90% de nuestro día lo pasamos, o más, pero al menos el 90% lo pasamos en ese automatismo, ¿no? En esos comportamientos inconscientes que provienen de pensamientos inconscientes, de pensamientos de los que no somos conscientes, que no estamos tomando conciencia de que estamos teniendo esos pensamientos. Y eso es muy importante, esto que les acabo de decir es muy importante para poder entender también más adelante cuando hablemos de nuestras emociones. Nuestra mente se está además siempre yendo al pasado o al futuro, o sea, rara vez está en el presente, y eso es también parte de lo que acabamos de hacer en 2-3 minutos, y también parte de lo que se necesita para poder empezar a entender también nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra tarea tiene que ser, desde ya, desde hoy, comenzar a darnos cuenta de que primero no somos nuestra mente. Yo no soy mi mente. Yo no soy mis pensamientos. Mis pensamientos están ahí, mis pensamientos aparecen, pero yo no soy eso. Además, y esta ya es como otra historia para otro live, los pensamientos tienen su origen también en nuestros sistemas de creencias, en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestra sociedad. O sea, es muy complejo también lo que está detrás de un pensamiento. Pero sin irnos tan lejos, que además es otro tema súper interesante, que yo hoy pueda darme cuenta de qué pensamientos estoy teniendo la mayor cantidad de veces que pueda. Es decir, estoy pensando y de pronto salgo de eso y me doy cuenta de que estoy pensando. Esa soy yo, de verdad. Esa que se da cuenta de que está pensando, de que está teniendo X o Y pensamiento. Ese es un trabajo que tenemos que comenzar a procurar hacer todas las veces que podamos. Por un lado, porque cuando nuestra mente se va al pasado o al futuro, por sobrevivencia, va a irse al pasado y al futuro negativo. O sea, las experiencias del pasado que me hicieron daño, o que me dolieron, o que me hirieron, o que no fueron buenas para mí, o a un futuro catastrófico hipotético. Porque nos quiere proteger, porque no quiere que volvamos a pasar por lo mismo que hemos pasado ya, porque duele, y porque quiere evitar que nos pongamos en situaciones que nos pueden exponer a un futuro catastrófico. Entonces, dicho esto, reconocer nuestros pensamientos para que cuando venga esa nube pesada, ¿no? Del pasado, del futuro, siempre muy negativo, podamos, en vez de entrar en eso y dejarnos como derretir por esa nube negra, nos demos cuenta, oye, estoy pensando en esto, otra vez, es la tercera vez hoy que estoy pensando en esto, ¿no? Como empezar a darnos cuenta de que estamos pensando y de qué estamos pensando. Poder catalogarlo como un pensamiento del pasado, un pensamiento del futuro, un pensamiento catastrófico,
y cuántas veces ya en el día he estado pensando en esto, por qué estoy volviendo a eso, pero sin necesidad de analizarlo demasiado, sino como, ok, observé que tuve estos pensamientos varias veces. Observé cuando me encuentro ahí metida en ese loop de, ¿sabes? De, bueno, ¿qué voy a hacer para la cena? Y bueno, si no encuentro esto, ¿sabes? Que a veces puede ser como muy práctico, pero a veces puede ser muy catastrófico. Salgo como que estoy metida dentro del agua ahogándome. Salgo, saco la cabeza del agua. Me estoy dando cuenta. Eso es fundamental. Fundamental. Y que podamos hacer eso parte de nuestro día a día nos va a permitir que cuando las cosas se compliquen, que cuando las cosas sean más difíciles, que cuando la vida se ponga más complicada o cuando esos momentos dolorosos de la vida, vamos a tener ya alguna o esa herramienta un poco más hecha cuerpo, un poco más hecha práctica para poder atravesar esa situación con más fluidez. Que yo me dé cuenta de qué estoy pensando o de cuántas veces ella ha pensado en esto, que yo, esto no lo vamos a poder hacer todo el día, las 24 horas del día, pero mientras más lo pueda yo hacer, más fácil se va a ir haciendo con tiempo y con práctica, para que cuando llegue a una situación difícil no sea mi pensamiento catastrófico el que dirija mi vida, ¿sí? Entonces, aquí revisando de nuevo mis apuntes porque no quiero que se me pierda nada. Aquí voy al paso siguiente. El origen de nuestras emociones son los pensamientos. Y por eso es que estoy insistiendo tanto con que reconozcamos o que empecemos a desarrollar la capacidad de reconocer cuáles son los pensamientos que tenemos. Porque un pensamiento genera en nuestro cuerpo una reacción. ¿Y qué es esa reacción? Una emoción. Así de sencillo. Nuestros pensamientos, sobre todo si son aquellos catastróficos, pero también los pensamientos amorosos, luminosos, de luz, los pensamientos agradables, incluso aunque sean del pasado, cuando hacemos el ejercicio consciente, porque inconscientemente la mente muy poco va a hacer eso, consciente de ir atrás para recordar un evento feliz de nuestra vida o ir al futuro a proyectar una situación hipotética, maravillosa de nuestro futuro. Cuando hacemos ese ejercicio consciente también, como los pensamientos generan emociones, vamos a tener entonces emociones específicas que nos apoyen más. Entonces, para resumir, empiezo a desarrollar mi capacidad de observar mis pensamientos con el objetivo de reconocer las emociones que esos pensamientos van generando en mí. Porque la emoción es originada en el pensamiento. Entonces, hay que decir además que el cerebro no reconoce la diferencia entre un recuerdo y la realidad, o entre un futuro hipotético y la realidad. Entonces va a generar las mismas hormonas y los mismos teletransmisores que generaría cuando recuerdo una situación súper dura de mi vida. Se van a generar en mi cuerpo las mismas sensaciones, la misma emoción y las mismas hormonas que se generaron en ese momento, aunque hoy no esté sucediendo, o aunque nunca haya sucedido porque sea algo que me estoy imaginando del futuro y que no va a suceder o que nunca ha sucedido, pero estoy en el presente generando esas emociones, porque el origen de las emociones son los pensamientos. Nuestros pensamientos generan hormonas específicas, porque somos mente-cuerpo, no estamos separados. Entonces la fisiología, la posibilidad de ver en concreto, en materia, lo que sucede con nuestras emociones o con nuestros pensamientos son las emociones que se reflejan en el cuerpo. Entonces por eso además las emociones son maravillosas, porque nos dan la posibilidad de ver materializado en cuerpo, en materia, algo que originalmente inició siendo un pensamiento, que siendo algo abstracto, algo que no era materializable. Si yo entonces me entreno a observar mis pensamientos, tendré más capacidad de reconocer
de dónde vienen mis emociones. Eso es como una fija, o sea, mientras más entonces practique esto que les decía de observar y reconocer y etiquetar nuestros pensamientos, más voy a ser capaz entonces de reconocer de dónde vienen esas emociones y que no me agarre de pronto una emoción que yo no tengo ni idea de dónde vino, ¿no? Como que una ansiedad terrible en el pecho, algo que no, ¿sabes qué? Que lo tengo aquí metido, o unas ganas terribles de ir al baño, el estómago vacío, o es que no puedo respirar, ataques de pánico, o no puedo dejar de llorar, o porque de nuevo, generalmente la mente inconsciente se va hacia lo hipotético catastrófico o hacia el pasado catastrófico. Entonces, generalmente las emociones que aparecen son emociones muy densas. Pero si yo ya estuve atenta a los pensamientos que estaba teniendo en ese momento, va a tener un sentido esa emoción y no me va a caer como una sorpresa, como ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto me puse así? Porque claro, estaba teniendo unos pensamientos repetitivos de los que no me estaba dando cuenta porque no he ejercitado ese músculo, ¿no? Entonces, sí, ya les dije todo esto. Entonces, la emoción es el reflejo físico, corporal, fisiológico, bioquímico del pensamiento que tuve antes, ¿no? Si todavía yo no he empezado este proceso de reconocer los pensamientos, si me cuesta un montón, porque efectivamente reconocer los pensamientos significa reconocer algo que, como les decía, no es tangible, no es materializable, no es, o sea, es un pensamiento, está allí, no tenemos la costumbre, nadie nos enseña a reconocerlos. Entonces puedo empezar, porque no hay una sola puerta de entrada a todo este mundo, ¿no? y a la conciencia plena. Puedo entrar por la puerta de reconocer la emoción. Reconocer la emoción, porque ya voy a tener más posibilidades, más concretas, físicas, percibibles, se dice, perceptibles. Bueno, mi mezcla de lenguas, me disculpan. Perceptibles. Para darme cuenta. Efectivamente, es más fácil darme cuenta de que tengo el estómago cerrado y que tengo ganas de ir al baño que tengo media hora pensando en una misma cosa, si no tengo ese hábito ya de darme cuenta de lo que estoy pensando. Entonces, bueno, esa es otra puerta de entrada. Vamos a entrarle a la conciencia desde la emoción y desde la expresión física de esa emoción. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A habitar nuestro cuerpo. Empezar a reconocer lo que siento desde el cuerpo. De nuevo, lo más tangible posible. Se me acelera el corazón, me duele la cabeza, siento que que me palpita todo, se me calientan las mejillas. Esto es muy, muy personal, muy personal. Pero te invito a que crees como tu lista de sensaciones, porque entonces ahí ya podemos bajar de la emoción y como que traerla a un plano aún más posible de acceder, que es la sensación. Y esa diferenciación de verdad va a ser el antes y el después de una gestión emocional inadecuada a una gestión emocional adecuada. La posibilidad de acceder a la sensación que me genera esa emoción. Entonces, aquí, de nuevo, otra puerta de entrada, la del cuerpo. Ya no es, tenemos varias puertas de entrada. Al inicio les hablaba del pensamiento, reconocer mis pensamientos, pero la puerta de entrada más tangible es la de reconocer mi cuerpo, reconocer mis sensaciones. Y esa me va a permitir reconocer las sensaciones de mis emociones más claramente. Y es más fácil, y por favor, si algo quiero que se lleven es que se lleven esta idea que voy a decir. Es más fácil que yo pueda reconocer mis sensaciones en un momento en el que no tengo un momento emocional muy movido. Estoy aquí, normal, almorzando, tomando agua, conversando con mi mamá.
en ese momento es más fácil que yo pueda reconocer mis sensaciones que cuando estoy en pleno proceso emocional, porque es que allí en el proceso emocional, imagínate, la ira, o sea, eso es como que el tornado que te lleva por delante. Es más difícil en ese momento que yo me ponga a percibir que se me calientan las mejillas, que el corazón me late, que ta, 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 ta. Eso es el ideal. Pero por supuesto es mucho más difícil porque estoy metida dentro de la tormenta, ¿no? O sea, la emoción llegó y, si no, y sobre todo si no tengo esta práctica de percibirme, de verdad la mente inconsciente nos va a arrastrar y va a ser prácticamente imposible que podamos tener cierta presencia y cierta conciencia en un momento emocional fuerte. Por eso es que practicar la autopercepción, la propiocepción y el habitar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, es fundamental y es una práctica constante, diaria, continua, aun cuando sintamos que no es particularmente necesario en este momento. Porque cuando llegue la emoción, voy a tener la herramienta mucho más hecha a cuerpo para poder lidiar con esa emoción y percibir la emoción desde el cuerpo como sensación. Pausa agua. Entonces, y esto se aplica a muchas cosas, ¿eh? O sea, en general, y se los decía hace como un mes en mi penúltimo texto que les mandé por correo en el newsletter, que si no se han suscrito, suscríbanse porque cada 2 semanas mando con mucha info muy muy profunda y sentida y personal y que les pueda ayudar, y que estoy recibiendo muchos correos y mensajes muy lindos sobre esas newsletters que estoy mandando. Les decía que el trabajo es acumulativo, el trabajo interno es acumulativo. Y entonces es más fácil que podamos ir haciendo cuerpo una herramienta en los momentos en los que estamos bien o que estamos neutros. Y nos vamos a dar cuenta de la diferencia y nos vamos a dar cuenta del valor que ha tenido ese trabajo que hemos ido haciendo cuando nos encontremos en una situación difícil de gestionar, en una situación dolorosa, en una situación complicada. Porque la vida está llena de eso, además, de subidas y de bajadas. Pero qué diferente es llegar a una situación difícil con herramientas que no solamente están en la caja de herramientas, sino que están ya en mí. O sea, no solamente yo ya sé que existen, sino que ya estoy acostumbrada a ponerlas en práctica en mi día a día. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy como idea. Si dejamos el uso de estas herramientas para cuando estemos en la situación más grave, delicada, compleja, difícil, emocionalmente fuerte, va a ser muy difícil que las utilicemos porque no estamos acostumbradas, porque no vamos a tener la tendencia automática a ir hacia allá, porque la situación nos lleva. Entonces eso es muy importante. Me gusta mucho esta metáfora de la tormenta, ¿no? La tormenta está allí, la situación vital difícil está allí. Yo puedo elegir ver la tormenta desde mi ventana, verla, vivirla, sentir el ruido, ver cómo lo modifica todo, pero estoy yo observándola. O puedo decidir ser víctima de esa tormenta estando dentro y permitir que ella me lleve, ¿no? Entonces esa es la invitación, y para eso, de nuevo, habitar nuestro cuerpo y para poder percibir las sensaciones que son generadas por las emociones, que son generadas por los pensamientos. Y quienes estén entrando ahorita, les invito a que luego de que esto termine vayan al inicio, a que vean como todo el enlace que hemos hecho para poder llegar hasta acá y que tenga sentido para los que están escuchando desde ahorita. Una vez que entonces ya me he hecho de la herramienta, la he asido, voy a tener más posibilidades de sentir la emoción cuando ésta aparezca. Y esa es, señoras y señores, la respuesta. O sea,
que yo sea capaz de, en vez de entrar en la tormenta, verla desde mi ventana, se resume en mi capacidad de sentirme, en mi capacidad de percibir mis sensaciones. Suena súper simple porque en verdad es súper simple. Lo que pasa es que no es fácil, que no es lo mismo. Es simple porque no hay demasiado, o sea, no es una fórmula complejísima. Ahora, no es fácil porque hay que ponerla en práctica, porque es un músculo. Pero en términos de la complejidad de la situación, es realmente bastante simple. Mientras yo perciba mis sensaciones, mientras esté en una tomada por la emoción, va a ser increíble lo que yo voy a poder lograr. No solo en ese instante, no solo en esa emoción, sino de ahí en adelante y también liberando dolor de ahí hacia atrás. Voy a ser más clara con esta idea, porque de verdad es muy importante. Y aquí quiero insertar e incorporar una noción o un término acuñado por Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, que quienes me siguen desde hace un tiempo o quienes han hecho mis talleres saben que yo lo menciono siempre porque para mí ha sido como, ¿sabes? Mi propia Biblia. Que se los recomiendo muchísimo, 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 y quienes estén interesados lo tengo en digital, me escriben y se los envío. Y quienes estén en el laboratorio de movimiento saben que lo tienen en la sección de libros recomendados, lo tienen ya allí disponible junto con todos los otros libros de los que hemos estado conversando en las sesiones del laboratorio. Él introduce un término que se llama el cuerpo dolor. El cuerpo dolor. Y ese término, de verdad, que al inicio era como, no entiendo bien. Pero en la medida en que he ido haciendo ese trabajo, me he ido dando cuenta de mi propio cuerpo dolor. E incluso me he ido dando cuenta del propio cuerpo dolor de otra gente. Y sobre todo de la gente que me rodea. Y es que en nuestro cuerpo, y yo creo que todos nos podemos relacionar con esto, de alguna forma, por sobrevivencia, se activa cuando sucede algo que de alguna forma nos recuerda heridas pasadas, heridas del pasado. En nuestro cuerpo se activa bioquímicamente. Nuestro cuerpo se activa como que fisiológicamente, hormonalmente, bioquímicamente, se activan las hormonas que se activaron en aquel momento, aunque la situación de hoy sea así un 1% de la intensidad que tuvo aquella, o la acumulación de aquellas, porque hay que recordar que todo lo que no se transforma se va a quedar ahí estancado, todo lo que no se libera, se sana, se queda allí. Entonces ese dolor es acumulativo. Si tenemos alguna herida, o no si tenemos, las heridas que tenemos, porque todas las tenemos, de infancia o del pasado, o incluso del presente que vamos teniendo también, pero que en realidad al final es siempre pasado, porque aunque haya pasado ayer, es pasado, se acumulan y generan respuestas bioquímicas que luego solo necesitan un pequeño trigger, como un pequeño disparador, para volver a aparecer en el cuerpo como una sensación, la misma sensación de aquellas otras situaciones, ¿no? Y a veces es desproporcional. O sea, a veces es como una sensación de depresión muy fuerte de un segundo a otro por algún comentario que dijo alguien, por algo que vi, por algo que me dijeron, por una actitud que percibí. Es como que me desmorono así. O ira profunda, cólera. Es como que se activa en mí todo lo de sobrevivencia para defenderme, para huir, o el shock, o la parálisis, y a veces de verdad es muy desproporcional, pero claro que es desproporcional porque estamos reaccionando. Ese es nuestro cuerpo dolor que se activa como mecanismo de defensa
después de haber acumulado tanto, tanto, tanto dolor en toda nuestra vida, ¿no? Y que solo necesita un pequeño disparador que se parezca a los anteriores para manifestarse. Y ese cuerpo dolor, y esto es lo que quiero unir con la idea de sentir nuestra emoción, es ese momento en el que la emoción se siente más fuerte, ¿no? Ese es como el momento en el que estoy completamente tomada por la emoción, que a todos nos pasa y que está bien que pase, o sea, vamos a sentir emociones, el problema no es en la emoción que llegue, el problema es qué hacemos con eso. Ese cuerpo que se transforma en doloroso, que además también puede pasar que empiecen a doler partes del cuerpo específicas, que duelen solo cuando se activa el cuerpo de dolor y que luego se va y ya no vuelve la emoción, pero no significa que eso no esté allí, latente, esperando solo a ser activado por alguna otra cosa, ¿no? Pero en nuestro momento así de más euforia, así, cuando estamos tomados por la emoción más fuerte, ese lapso de tiempo no va a durar más que 7 minutos. 7 minutos. Y en esos 7 minutos yo puedo elegir destruirlo todo. Puedo elegir percibirme, que es el camino, como la puerta que les propongo y de la que hemos venido hablando desde el inicio. Percibir la sensación que me aparece con esa emoción. O puedo decidir evadir, ¿no? Salir de ahí, como ignorarla, ¿no? Entonces ahí es cuando llamo a alguien, voy a buscar Facebook, me distraigo, me pongo a ver una película. Hay otras cosas que puedo hacer, pero digamos que estas son como las 3 más comunes. O puedo también vomitar la emoción a otra persona que no tiene nada que ver y que bueno. Pero digamos que las 3 más comunes es que, ¿sabes? Como desboco mi emoción en alguien o en algo o en el que la generó, a pesar de que en realidad la emoción habla más de mí que del otro. A lo mejor el otro no dijo nada, pero a mí me sonó a horror porque me recordó otras cosas. Todo esto es cuestiones de microsegundos y muy inconsciente, a menos que lo hagamos consciente. y entonces destruyo una relación, digo cosas horrendas, me comporto así como, ¿no? La ahogro. Puedo elegir distraerme y ahí lo único que estoy haciendo es acumulando dolor a ese cuerpo dolor, metiéndole más dolor que no ha sido transformado, que no ha sido liberado, que se acumula dentro de ese mismo cuerpo dolor y la próxima vez que se active el cuerpo dolor ya no va a ser así, ahora va a ser así, porque no transformé ni liberé. Y si en esto paso años, mi cuerpo dolor se puede transformar en una cosa enorme, enorme, ingestionable, porque que ahí es cuando aparecen enfermedades, ahí es cuando aparecen, ¿sabes?, ataques de pánico continuos, etcétera, porque es un cuerpo de dolor tan grande que no ha sido transformado, que no ha sido liberado, que no ha sido hecho consciente, que necesita buscar alguna salida, necesita explotar de alguna forma, ¿no? Entonces, y además y sobre todo es un dolor que está allí todo el tiempo como una mochila que absorbe nuestra energía vital, que nos está absorbiendo vida, ¿no? Y por eso es que es indispensable que empecemos a hacer nuestro trabajo de no solamente no acumular cuerpo dolor, sino liberarlo, reducirlo, ¿sí? Minimizarlo, transformarlo. Y este proceso nos puede tomar 7 minutos. O sea, y lo único que tengo que hacer es profunda conciencia y presencia para percibir mis sensaciones en ese momento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en vez de yo entré en la emoción y empiezo
a generar el discurso mental y ahí la mente se activa. Pero ¿cómo es posible que tú, que yo, que aquel, que esto, tú, la mente, ¿no? En vez de irme para acá, me voy para acá, para la sensación. Mejillas calientes, nudo en la garganta, corazón que late a 1000, ganas de ir al baño, estómago vacío, pecho hundido. A mí, por ejemplo, me viene un frío terrible. No cuando estoy enfadada, sino cuando tengo miedo, o cuando estoy triste. Frío así de temblar. Entonces, en ese momento, de nuevo, es muy difícil entrar en la presencia de la sensación. Tengo frío, tengo el estómago así, tengo los pies fríos, las manos frías, o si en el caso de la ira, tengo las mejillas calientes, el corazón me late a 1000, tengo ganas de romper todo, etcétera, y siento... Es difícil entrar ahí porque es más fácil y más placentero entrar en la mente y en la queja y en el victimismo y en el culpar al otro y en el señalar y en el insultar y en el así no lo diga. Así no lo diga. Exacto, por aquí dicen que a cualquier situación le sube la tensión arterial. Percibe eso. O sea, obviamente no que sea... O sea, espero que igual tengas algún seguimiento médico porque es complicado. Pero está interesante poder percibir esa subida, ¿no? Como percibir en el cuerpo cómo se siente. Porque claro, el asunto y también el motivo por el que es más fácil irnos a la mente y al justificar nuestro propio comportamiento y todo eso que es ego, culpar al otro, victimizarlo, justificarlo, juzgar, señalar, discurso, negatividad, mente, ego, eso lo que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo eso? Energizando la emoción. De nuevo, pensamiento que crea el ambiente bioquímico perfecto para que esa emoción se siga reproduciendo. Y una emoción que normalmente tenía que durar 7 minutos va a empezar a durar horas, va a empezar a durar días porque la sigo energizando con mi propio patrón de pensamiento que al mismo tiempo se sigue energizando por mi mismo estado emocional. Entonces se crea un loop allí entre emoción, energía y estado emocional, pensamiento, bioquímica, emoción, en el que puedo pasar horas, días, años. O sea, años es quizás exagerado, pero de nuevo, como les hablaba del cuerpo del dolor, que se va reactivando con el tiempo y con circunstancias que a lo mejor no tienen nada que ver con mi herida inicial, pero que la despiertan de alguna forma. Entonces sí pueden ser años, puede ser toda una vida en la que un cuerpo del dolor, un cuerpo emocional no resuelto, va volviendo a explotar, ¿no? Y que vuelve a ser energizado por los mismos patrones de pensamiento a los que ya nuestro cuerpo se ha acostumbrado. Y todo esto nos lo podríamos evitar y ahorrar si en vez de irnos aquí al ego, bajamos al cuerpo y a la sensación. ¿Y qué es lo que hace que evitemos tan fuertemente hacer esto? Que es muy doloroso. Es muy doloroso. Es más fácil irnos a ver una película. Es más fácil irnos a la mente y a lo rico que es victimizarnos o culpar o señalar. Es más fácil destruirlo todo. Pero sentir lo que siento, sentir este pecho hundido, sentir este estómago vacío así, sentir estas ganas de ir al baño, sentir la presión arterial que sube, es muy desagradable. Muy desagradable. Pero, de nuevo, adivinen que esto va a durar solo 7 minutos. Y en esos 7 minutos no solamente voy a lograr transformar energéticamente esa emoción que acabo de percibir, sino que además voy a lograr liberar un montón de ese cuerpo dolor. Un montón. Y por ende, voy a lograr liberar ese cuerpo dolor que absorbe mi energía vital. Ese acumulado de emociones histórico que absorbe mi energía vital. Y eso, y por eso es que cuando se manifiesta una emoción con tanta fuerza,
en realidad lo que está sucediendo, por un lado es, de nuevo, la posibilidad de irme acá y de acumular este dolor histórico, este cuerpo dolor, acumularlo. Y la opción 2 es la posibilidad de yo entrar ahí, entrar en el cuerpo dolor, hacer mi ejercicio de observar y de percibir para transformar esa emoción y reducir ese cuerpo dolor. Entonces, en realidad es una oportunidad. Cuando yo tengo una emoción así tan fuerte, tengo al mismo tiempo la oportunidad de liberar dolor antiguo, de liberar dolor histórico de mi vida y de por ende eliminar o reducir al menos las causas que me quitan energía vital. Entonces, cada momento de emoción, por más desagradable que sea, si yo logro entenderlo como una oportunidad para liberarme del dolor a través de la percepción de mis sensaciones, estoy entrando a un camino de mucha más conciencia, pero además de mucha más paz. Un camino que me va a permitir, en la medida en que lo siga practicando en las siguientes situaciones en las que se me va a poner a prueba, liberarme del dolor y del sufrimiento. Y les quiero contar, porque ¿qué es lo que va a suceder? Voy a sentir el dolor, va a ser muy desagradable y va a llegar un punto en el que ya pasaron los 7 minutos y ya no lo siento más. Ya todas las sensaciones físicas, ya toda la emoción que venía a decirme algo y que yo entré a ver qué era ese algo y que entré a escuchar la emoción y todo lo que trae consigo, ya cumplió su función, se acabó. Y ya no siento más esa sensación. Y ya no me siento más iracunda, ya no me siento más triste, ya pasó. La tormenta pasó. Y yo logré verla y percibir lo que esa tormenta estaba allí diciéndome. O sea, logré atravesar el momento difícil, logré atravesar el momento desagradable y salí victoriosa. Y mi capacidad de atravesar esa sensación y salir de ella sin huir de ella, porque de nuevo ir a la mente o distraernos o destruirlo todo es una forma de huir del estar aquí con la sensación desagradable, es lo que me va a dar la libertad. Inténtenlo, se los juro. O sea, no les estaría diciendo esto si no fuera porque yo también lo he puesto en práctica. No siempre, de nuevo, es difícil, es una práctica de la vida, ahí voy, pero cada vez es más fácil. Y cada vez que lo hago me digo, wow, qué poderoso es este trabajo, qué poderosa es esta práctica. Y les quiero contar así brevemente un par de anécdotas para que entiendan. Por ejemplo, además que, antes de contárselas, esto nos va a permitir traer a la luz de la conciencia, traer del inconsciente al consciente cosas que no sabíamos de nosotras mismas, de nosotras mismas. Cosas inconscientes que aparecen. Por eso es que soy así. Ya entiendo que tengo un problema con el conflicto. Pero todo esto empieza a mostrárseme una vez que dejo de huir de la emoción. Y empiezo a reconocer, mira, pero me vinieron unas ganas de llorar terribles porque esta persona hizo ese gesto. Y no es la primera vez que me pasa. Y en vez de entrar, que esta persona que hizo el gesto, que yo... No, la sensación, wow. Y bueno, lloro si hay que llorar, percibo, pero empiezo como a caer en cuenta de que tengo un tema con ese gesto, o más que con ese gesto, con lo que significa ese gesto, con el rechazo, ¿no? Esto es un ejemplo. Y empiezo a conocerme mejor y a darme cuenta de cuáles son mis temas y de qué es lo que cuáles son mis heridas. Y entonces ahí vienen las anécdotas. Por ejemplo, haciendo este trabajo reconocí
mi herida de rechazo. Que bueno, todavía no sé de dónde viene y no sé qué tan importante sea eso. Pero reconozco que tengo una herida del rechazo porque me hice este trabajo. O sea, tuve una situación en la que fui rechazada, pero con un gesto como, ay no, deja. Y lo que me vino en el cuerpo fue, y yo lo sentía como desde el corazón, a toda la sangre, o sea, como cada latido del corazón, cada bombeo, traía, yo sentía como sangre electrificada. Como bombeo, electricidad. Todo mi cuerpo tomado por, claro, eso son puras hormonas así, cortisol, o sea, emoción. Pero como yo no me entregué a la emoción, sino que percibía todo esto, como, wow, mira cómo me palpita el corazón, mira el dolor que siento en el cuerpo en este momento. Estoy muy herida por algo que no es este gesto, o sea, esto solo me lo recuerda. Eso dio origen a, bueno, todo un trabajo sobre mí misma, que sigo haciendo, pero que ya tengo como algunas piezas, ¿no?, del rompecabezas. Y esta no soy solo yo, o sea, ustedes también tendrán sus temas, también tendrán sus heridas, pero entrar a la sensación les va a permitir como crear espacio para que la mente deje de opinar, juzgar, analizar, sino que podamos separarnos un momento de eso que la mente nos está diciendo o de eso que la mente necesita como construir y generar el discurso al respecto, hacer silencio por un momento en la medida que estoy presente con mi sensación. La sensación va a pasar, como toda emoción, y luego a lo que voy a acceder es a una información diferente sobre mi sensación y sobre mi emoción, incluso sobre mis heridas, que luego puedo trabajar con mi psicólogo, con mi psicoanalista, con mi terapeuta, con quien sea, no importa. Pero voy a tener un conocimiento distinto de mí si me permito estar en esa sensación. Y otra anécdota interesante que me pasó más recientemente, y si no hay nada, o sea, esa herida del rechazo que reconocí en ese momento, como súper fuerte, no es que ya no esté en mí, pero ahora cuando vuelve a aparecer, es más sutil, es más suave. Ya no es esta cosa que me paraliza, ¿no?, la electricidad que me paraliza, sino que un pequeño nudo en la garganta, ganas de llorar, pero controlables, es más corto. ¿Por qué? Porque he transformado esa energía y he reducido ese cuerpo del dolor gracias a la capacidad de estar allí observando esa sensación, esa herida a los ojos, desde la sensación del cuerpo. Y me pasó hace poco también que tuve un momento en el que estaba muy iracunda, muy iracunda, como muy molesta, muy enfadada, y me venía a la mente, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es posible que me dijo que no? Como en la mente, me di cuenta, corté el loop del que les hablaba, en el que energizamos la emoción, con los pensamientos, corté y me vine a la sensación. Ok, es muy desagradable, es muy doloroso, pero siento mucha ira, mucha ira, que además es una ira de nuevo histórica, que no responde solo a ese instante, sino a todas las iras de mi historia. Y yo me decía, en mi mente me decía, bueno, pero trata de verlo con compasión, ¿no? Y era como, no, qué compasión, no, lo odio, ¿no? Como... Y de pronto, ¿sabes? Tuve la sensación, el estómago, los dientes que se aprietan como en la cama, así, respirando, percibiendo. Obviamente en un momento desapareció la ira, después de algunos minutos, y lo que apareció, y no les miento, fue como un brotar de compasión, un brotar de conciencia de por qué esta persona se está comportando como se está comportando, un brotar de conciencia de esto no es contra mí, no es personal, no me pertenece. Y amor, por mí, por él, por la vida, por el otro,
Entonces, claro, pero esto solo sucedió porque me permití transformar esa emoción desde la conciencia y la presencia plena de lo que esa sensación me generaba. Y fue un aprendizaje enorme, enorme, porque justamente me pude poner en práctica esto que les estoy diciendo y reconocer la infinita y enorme capacidad que tenemos de transformar la negatividad en luz. Pero para eso tenemos que entrar en la negatividad y observarla y observar qué es eso que nos hace sentir desde nuestra materia, desde nuestro plano físico. Pero obviamente es muy, muy desagradable. De eso no hay duda. Pero va a ser corto. Yo prefiero pasar 7 minutos sintiendo algo muy desagradable y luego salir a la luz, liberarme del pasado, liberarme de la sensación y tener una conciencia mucho más amplia de mí, del otro, de la vida, de las sensaciones, de mis heridas, y como alcanzar el amor en ese instante y liberar toda esa emoción histórica reprimida, que pasar toda mi vida reprimiendo emociones o no permitiéndome entrar en esa emoción, distrayéndome, buscando el celular, me voy a ver reels en Instagram o en Facebook, veo una película, no digo lo que tenía que decir y ya, o con el hábito de destruirlo todo, destruir relaciones, decir cosas horribles, decir cosas hirientes, entrar aquí en yo soy yo, pobre yo, siempre me pasa esto, soy una víctima, tú eres un horrible y no puede ser, acumulando cuerpo dolor y viviendo con cada vez menos energía vital disponible para lo que es, para lo que sí nos sirve, para vivir, ¿no? Y dejar de cargar esa mochila horrenda. Entonces, sí funciona. Es un trabajo que sí funciona. Y de nuevo les repito, es más fácil hacer este trabajo cuando no hay emoción presente. Es más fácil que yo pueda poner en práctica todo esto que les estoy diciendo cuando no tengo ninguna emoción, cuando estoy simplemente tomándome un té y entro en la sensación, cómo se siente el té cuando cae, cómo están mis latidos, cómo estoy respirando, cómo estoy sentada, cómo se siente mi energía dentro de mí. Si yo empiezo a practicar eso cuando no tengo ninguna emoción, cuando la tenga, va a ser mucho más fácil que yo pueda acceder a la posibilidad de percibir mis sensaciones. Por eso podemos empezar a practicar hoy ya. Y otra forma de entrar en ese habitar nuestro cuerpo, habitar nuestras sensaciones, es el movimiento. Y ahí les abro otra puerta de entrada, el movimiento. Y en mi caso particular, lo que más me ha ayudado es el yoga. Y es lo que hacemos en el laboratorio de movimiento, además, también, ¿no? La posibilidad de aprovechar esos momentos en los que no estoy tomada por la emoción, sino que son momentos cotidianos normales, para entrenar este músculo de ir a ver cómo estoy. Y eso es lo que hacemos en cada una de las sesiones de nuestro laboratorio de movimiento, ir a ver cómo estoy, moverme para ver cómo se siente ese movimiento, moverme para ver cuál es mi límite, moverme para reconocer qué me gusta, qué no me gusta, luego reconocer cómo se modificó mi cuerpo con ese movimiento, cuán torcida estoy, cuán alineada estoy, cuánta tensión acumulo inconscientemente, cuánta tensión acumulo inconscientemente en muelas, en frente, en hombros, en espalda, en pensamiento, cuáles son esos pensamientos que aparecen cuando me muevo, me comparo con el otro, me burlo del otro, juzgo a la profe, me juzgo a mí, sobre todo a mí mismo como practicante, en fin, empiezo a tener un espacio al día o en mi vida en el que solo me dedico a observarme, guiado, reconociéndome desde el cuerpo, pero el cuerpo de nuevo es la puerta de entrada a reconocer mis patrones de pensamiento, a reconocer mis límites,
a reconocer también cómo voy avanzando, porque una postura a lo mejor es más difícil ese día, pero al día siguiente o 2 meses después va siendo más fácil y entonces voy avanzando. Pero sobre todo a la posibilidad de percibirme. Y por eso respiramos, por eso nos dedicamos un momento como a la meditación consciente y lo seguiremos haciendo. Y encontrar en nuestra vida un espacio para que solo nos dediquemos a observar cómo estamos es lo que va a permitir que poco a poco, porque de nuevo es un trabajo muy progresivo, podamos ir fortaleciendo ese musculito de la autoobservación, de la autopercepción y de la capacidad de habitar nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, practicar nuestro día a día para cuando sea necesario ya tengamos esa herramienta mucho más hecha a cuerpo. Para cuando sea útil la podamos utilizar. Y eso es justamente lo que hacemos en nuestra práctica. Y yo de verdad creo que entrar desde el cuerpo es una forma mucho más fácil de entrar a todo este universo del que hemos estado hablando hoy, porque de nuevo es concreto y porque no tengo que esperar a que la emoción me tome, sino que ya tengo un hábito de todos los días, o una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o lo que sea, una puerta de entrada para ir confrontándome conmigo misma y mirándome a los ojos y dándome un espacio para simplemente estar allí con mi luz y mis demonios, así, e irme dando cuenta de todo eso. Es un trabajo paulatino de la vida, pero que podemos dar pasos enormes en la medida en que practicamos disciplinadamente, en la medida en que practicamos constantemente. Así que les invito a moverse, pero desde este lugar consciente, que no es que estoy moviéndome mientras hablo o corro mientras estoy escuchando algo, que eso está bien también, pero no es esto de lo que les estoy hablando, no es esto de corro o hago cualquier ejercicio mientras me estoy observando atentamente. Entonces, movimiento consciente, que no es lo mismo que simplemente el movimiento. Y en ese sentido, les invito también a que se muevan conscientemente. Y si no saben cómo empezar, no saben a dónde ir o lo que sea, aquí estamos haciendo ese trabajo continuo desde el laboratorio de movimiento consciente que se llama Mi Cuerpo, Mi Templo, desde las prácticas personalizadas, individuales, y desde el asesoramiento también personalizado que ofrezco. En fin, por aquí hay un montón de ganas y de deseo de compartir todo esto con ustedes. Ya lo estamos haciendo en el laboratorio y de hecho en el laboratorio ya hemos hablado de estos temas de las emociones, pero mucho más profundo en los círculos de expansión que tenemos una vez al mes, un círculo de expansión en el que leemos, en el que indagamos ya no desde el cuerpo, sino desde este tipo de información. Por ejemplo, esto que les acabo de resumir hoy en 1 hora, lo tuvimos igual en una sesión del círculo de expansión, pero acompañado de lecturas. Pero para llegar ahí hicimos antes un montón de prácticas físicas, un montón de integración de los puntos energéticos de nuestro cuerpo y de las emociones que se acumulan en esos puntos energéticos, y de un montón de otras lecturas también, y de la relación entre las enfermedades y nuestras emociones. O sea, es como, esto es un mini resumen de toda la info que vamos ahí acumulando en el laboratorio, que además está toda grabada, aunque alguien entre hoy tiene la posibilidad de ver toda esta info que ya está allí, y de seguir semana a semana pues haciendo este trabajo en vivo conmigo todos los jueves. Así que, ¿qué lectura recomiendas para este tema del movimiento consciente? Bueno, eso está muy interesante como pregunta, y por aquí nos dices también qué bonita manera de explicarlo. Gracias a ti por escuchar. Bueno, este libro que les comentaba,
El poder de la hora de Eckhart Tolle, de verdad que ha sido fundamental para reconocer herramientas, formas, puertas de entrada a esta concepción de habitar el cuerpo, ¿no? De habitarnos conscientemente desde la sensación. Y eso lo podemos llevar a el movimiento también. O sea, al final nos movamos o no nos movamos, lo importante es que podamos habitar nuestro cuerpo desde la conciencia. Ahora, si a eso le agregamos movimiento, estamos agregando flexibilidad, estamos agregando fortalecimiento, etc. Pero para que sea consciente, tengo que ser capaz de primero habitar mi cuerpo, de habitar mis sensaciones, de habitar como cada parte de mi cuerpo, cada peso de mi cuerpo, cada sensación, cada tensión, etc. Aunque no me esté moviendo, aunque esté tomándome solo una taza de té. Entonces ese sería como mi libro recomendado de hoy. Lo tengo en digital de nuevo, escríbanme y déjenme su mail y se los mando por correo. Y de nuevo, quienes están en el laboratorio y están escuchando esto, recuerden que lo tienen en la sección de libros recomendados del laboratorio. Así que bueno, nada, mil gracias por estar. Por favor, recomiéndenle este video a cualquier persona que sientan que puede valorarlo y que puede ser útil. Y aquí estoy para cualquier duda, escríbanme. Yo respondo todos los mensajes privados y estoy siempre aquí muy, muy disponible y muy a la escucha. Así que, y cualquier otra pregunta también que tengan, comentario o incluso para un próximo live también, aquí estoy. Este es un tema que me fascina al punto en que estoy haciendo un diplomado en inteligencia emocional en este momento, porque quiero como profundizar mucho más en este tema. Así que, bueno, muchas gracias y seguramente seguiré hablando de esto en la medida en que siga aprendiendo. Gracias por escucharme. Por favor, no duden en escribirme si tienen alguna pregunta. Beso grande.